Antes de comenzar con el debate, queremos darle un minuto a los candidatos para que puedan presentarse ante todo el país. Candidato Edman Lara tiene un minuto. Bien, buenas noches a todo el país. Gracias al Tribunal Supremo Electoral por hacer realidad. Se lo voy a hacer a mi contrincante político para que le pida disculpas al pueblo boliviano por los mensajes racistas y discriminatorios que realizó a los hermanos del occidente. Juan Pablo Velasco, te cedo estos minutos, por favor. Pídele disculpas a la población. Usted puede hacer uso, candidato Velasco, si lo desea, y si no lo desea, continuamos con su presentación para seguir el eje temático de este debate. Continuamos con la presentación. Adelante, tiene un minuto. Buenas noches, Bolivia. Yo nací y me crié en nuestro hermoso país. Tuve la suerte de recorrer el mundo y vi cómo Bolivia se quedaba estancado. Por eso estoy acá, porque quiero cambiar las cosas. Sueño con una Bolivia diferente, donde los jóvenes sean protagonistas. Una Bolivia libre. No vengo de la vieja política, ni de los viejos privilegios de poder. Vengo de una generación que está cansada de ver a los jóvenes irse. Una generación que quiere trabajar, que quiere innovar, que quiere emprender, que quiere construir una Bolivia desde adentro, una Bolivia hacia el futuro. Creo en una Bolivia donde la tecnología esté al servicio de todos. Una Bolivia donde la tecnología no sea un lujo, sino los jóvenes puedan emprender, puedan educarse, donde los adultos puedan obtener un servicio público desde cualquier lugar del país sin filas y sin colas. Hoy no se trata de mirar hacia atrás, se trata de mirar hacia adelante. Abramos la puerta a una nueva generación, con energía, con humildad, porque Bolivia se puede transformar y juntos lo vamos a hacer. Tiempo, candidato, muchísimas gracias. Las reglas de este debate y los ejes temáticos fueron coordinados con los representantes de ambos partidos en una reunión realizada el pasado 30 de septiembre en la ciudad de La Paz. Les recordamos al público que está presente que está prohibido aplaudir, abuchear o dirigirse a cualquiera de los dos candidatos durante su participación en minutos. Los moderadores del debate solo vamos a intervenir para administrar los tiempos del uso de la palabra o en caso de que se contravengan las reglas democráticas. Cuando falten 10 segundos para concluir el tiempo de cada una de las rondas, los candidatos, ambos, van a escuchar una campana que se va a repetir cuando culmine el tiempo asignado. Por mandato constitucional, el vicepresidente encabeza la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es el primer sucesor en la línea de mando y es una pieza clave para construir puentes entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y las regiones. También participa de la formulación de las políticas públicas al formar parte de las reuniones de gabinete. Sin más preámbulos, atención Bolivia, acompáñenos porque comenzamos con el primer eje temático. El Tribunal Supremo Electoral propuso a los candidatos que establezcan una agenda parlamentaria que priorice ayudar los problemas del país. Candidato Edman Lara, tiene 2 minutos para exponer esta propuesta. Adelante, por favor. Gracias, Bolivia. Es importante decirle al país que el binomio Paz-Lara va a priorizar en leyes que nos permitan salir de esta profunda crisis en la que nos han metido los gobiernos pasados y el gobierno actual del señor Luis Arce Catacora. Una de las leyes prioritarias, una de las reformas prioritarias que hay que hacer es la reforma a la Constitución Política del Estado, para que se acabe la impunidad, para que todos aquellos que les roban esta patria sean sancionados con la pena más dura. Vamos a priorizar también en una reforma tributaria. Vamos a acabar con el Estado tranca que no te permite avanzar, que no te deja avanzar, que no te deja trabajar con tranquilidad. Para eso vamos a plantear una reforma al Código Tributario. También vamos a trabajar en leyes que permitan la estabilización del dólar, leyes que garanticen el suministro de diésel y gasolina para todos los bolivianos y también vamos a abrogar las leyes incendiarias. ¿Cómo es posible que en el país aquellos que queman los bosques, que destruyen la flora y la fauna de este país, sean sancionados con 2 bolivianos por quemar 1 hectárea? Vamos a abrogar estas leyes incendiarias. Vamos a garantizar un Estado de Derecho, vamos a devolverle la seguridad jurídica a todos los bolivianos, vamos a hacer que Bolivia sea un lugar donde todos quieran invertir, donde todos quieran trabajar. Todos aquellos que le han robado a la patria van a devolver hasta el último centavo. Vamos a priorizar en esas normas, vamos a priorizar en leyes que protejan los derechos de los grupos más vulnerables como son los niños, los adultos mayores, las mujeres y las personas con capacidades diferentes. Es importante priorizar en estas leyes porque es la única manera de salvar Bolivia. Muchas gracias.
Muchas gracias, candidato. Candidato Velasco, tiene usted 30 segundos a partir de este momento, por favor, para realizar una pregunta. Edman, ¿cómo estás? Buenas noches. Ustedes han propuesto controlar las redes sociales. ¿Cómo lo van a implementar? Acá quien le habla respeta la libertad de expresión. Yo me hice conocer en la política mediante las redes sociales. Vamos a respetar las redes sociales. ¿Quién te ha dicho que no vamos a respetar las redes sociales? Estás completamente equivocado y le digo a la población que nosotros garantizamos la libertad de expresión. Nadie va a restringir el uso de las redes sociales, eso que quede claro. Muchísimas gracias. ¿Tiene un minuto para la réplica? No, lo digo porque Rodrigo dijo que los medios tradicionales eran más fáciles de controlar. ¿Qué opinas sobre eso? Lo han malinterpretado, como siempre malinterpretan y tergiversan las cosas. Le digo a Bolivia nuevamente, la libertad de expresión está garantizada. No se preocupen. Gracias. Gracias, candidato. Estamos escuchando a los postulantes a la vicepresidencia exponer sus agendas prioritarias para la Asamblea Legislativa. Es momento de escuchar la exposición del candidato Juan Pablo Velasco. Adelante, tiene 2 minutos. Bueno, leyes prioritarias, ¿no? Sabemos que nuestro país atraviesa una crisis económica muy importante. Nosotros tenemos que generar 750.000 empleos en los próximos 5 años. Y sabemos cómo hacerlo. La única forma que un país tiene la manera de generar sanamente empleos es desde el sector privado. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Ley de reactivación económica integral. Tenemos que eliminar las leyes que traben la inversión nacional. Tenemos que hacer leyes que den seguridad jurídica, leyes que impulsen a la banca. La banca necesita volver a prestar. Necesitamos que la economía se mueva. Necesitamos crecer un 2% promedio el Producto Interno Bruto por los próximos 5 años. También vamos a tener nueva ley de hidrocarburos. Necesitamos volver a tener reservas. Necesitamos volver a exportar. Necesitamos volver la exploración. Y la única forma de que haya una exploración es con inversión extranjera. Nueva ley de minería. Los mineros vienen trabajando con la misma tecnología hace 50 o hace 100 años. Esto tiene que cambiar. Tenemos que volver al sistema de concesiones. Tenemos que permitir que el sector privado se asocie con las cooperativas, que inviertan en ellos, que le den tecnología para que sean más productivos. El sector minero es muy importante para nuestro país. Es el segundo más importante en exportaciones y puede ser mucho más. Tenemos que hacer la nueva revolución agraria. No se puede seguir como estamos. Tenemos que eliminar todas las exportaciones. Tenemos que bajar los aranceles de importación. Tenemos que tener biotecnología específica para el suelo. No nos olvidemos que el agro puede traer divisas en el corto plazo. No nos olvidemos que el agro genera empleos. No nos olvidemos que el agro alimenta a Bolivia. Tenemos que triplicar las exportaciones del agro en los próximos 5 años, como dice la CAO. Autorización para el plan de salvataje económico. Sin dólares no vamos a salir de la crisis sin sufrir. Necesitamos 4.000 millones de dólares en los primeros 90 días. Y por último, ley contra incendios forestales. Tipificaremos como delito grave a los avasalladores y a los que quemen nuestra biodiversidad. Tiempo, candidato, muchísimas gracias. El candidato Lara tiene 30 segundos para hacer una consulta. Señor Juan Velasco, ¿cómo van a hacer para reforzar las leyes contra el racismo y la discriminación cuando sean gobierno? Tiene 30 segundos, candidato Velasco. Bueno, la ley 04045 tiene que cumplirse. Usted es abogado y la conoce muy bien. Nosotros tenemos que respetar la dignidad de las personas. En nuestra visión de vida, en nuestra fisionomía, en nuestra filosofía y en nuestro espectro no existe espacio para el racismo. Nosotros vamos a hablar de cómo vamos a construir una Bolivia diferente. Una Bolivia donde los jóvenes sean protagonistas. Una Bolivia donde los jóvenes dejen de irse a otros países a buscar hacer el trabajo que otros no quieren hacer. Candidato Lara, tiene 1 minuto. Estimado Juan Velasco, hablas de reforzar las leyes contra el racismo y la discriminación. Sin embargo, has ofendido con tuits racistas al pueblo boliviano, especialmente de Occidente. ¿Estás de acuerdo que aquellos que cometen delitos de racismo y discriminación queden en la impunidad, que no se les haga nada? ¿Estás de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo con eso. La ley 045 dice que tiene que ser penado. Pero yo vengo acá a hablar de futuro. Vengo a hablar de cómo vamos a solucionar los problemas estructurales del país. Vengo a hablar de cómo vamos a devolver los 2.000 millones de dólares a los bolivianos. Vengo a hablar de cómo vamos a construir una Bolivia diferente. Una Bolivia que deje de la confrontación. Una Bolivia donde los políticos dejen de tirarse barro. Una Bolivia donde los políticos podamos ser amigos. Una Bolivia diferente. Eso se hace sin odio, sin tirar barro. Eso es lo que proponemos nosotros. Muchísimas gracias, candidatos. Candidato Juan Pablo Velasco, candidato Edman Lara. Así hemos escuchado este primer bloque de propuesta de los candidatos a la vicepresidencia de Bolivia. Buenas noches. Siguiendo con el debate, toca hablar ahora
de las propuestas para superar la crisis económica. Bolivia vive su peor inflación de los últimos 40 años y en los primeros 9 meses del año ya alcanzó un 18.3%. Los expertos también coinciden en señalar que Bolivia está enfrentando una crisis en la balanza de pagos, tiene problemas para poder pagar la deuda externa, pagar también las importaciones, además que está con las reservas naturales, quedó bonito, ¿no? Con las reservas internacionales en una situación muy crítica. Esto se traduce en un abastecimiento deficiente de combustibles, un hecho que ya afecta la producción de alimentos y el transporte de mercaderías en todo el país. Escuchamos ahora la propuesta de Juan Pablo Velasco para enfrentar esta crisis. Juan Pablo tiene 2 minutos para su propuesta. Muchas gracias, Tufi. 100% de acuerdo con lo que dijiste. Primero, fin del endeudamiento del Banco Central. El Banco Central de Bolivia tiene que dejar de ser la caja chica del Estado. ¿Qué genera esto? Emisión inorgánica de papel moneda. ¿Qué genera esto? Inflación. ¿Qué es la inflación? Es que los 100 bolivianos con los que las personas van al mercado alcancen para cada vez menos. Esto se tiene que acabar. Punto número 2, devolución de los depósitos de la gente. Necesitamos volver a tener confianza en el sistema financiero. Necesitamos devolver 2.000 millones de dólares a los ahorristas para que las personas que tenían $50 o $100 puedan recuperarlas. Eso vuelve al sistema financiero y volver a tener altos históricos en remesas internacionales. Punto número 3, garantía de combustibles, sin colas, sin filas, sin inflación. Esto lo vamos a hacer en la primera semana del gobierno. Vamos a viabilizar que vuelva a haber combustibles como siempre tuvo que haber sido, como nunca debió dejar de ser. Pero vamos a priorizar el subsidio únicamente para el transporte público. ¿Por qué? Porque no podemos tocar nada que afecte el bolsillo de los sectores más vulnerables. Ellos ya vienen con una inflación interanual de más del 25%. En este año solo 18%, como deciste Tufi. Eso tiene que acabar. Punto número 4. Tipo de cambio único, real y flexible. Tenemos que volver al bolsín, donde el tipo de cambio no sea un capricho político, donde el tipo de cambio se genere por oferta o demanda, se genere por inflación local o internacional con los países que tenemos comercio, o por nivel de reservas históricas. Necesitamos un tipo de cambio único, real y flexible. Eso vamos a hacer. Punto número 5, liberar exportaciones y bajar aranceles. Tenemos que volvernos en un país exportador. Tenemos que equilibrar la balanza de pagos. Tenemos que bajar también los aranceles para que los productores puedan tener más competitividad. No podemos sacar más dólares de los que generamos. Liberar total las exportaciones, eliminar todos los cupos para que el sector privado y los productores y los pequeños productores puedan exportar. Gracias, candidato Velasco. Candidato Edman Lara tiene 30 segundos para preguntar. Juan Velasco, la crisis económica que sufre el país también está golpeada por la gente que le ha robado al país, gente que ha causado daño económico al Estado. ¿Qué vas a hacer para recuperar el dinero que el Banco Fácil le robó a los jubilados? ¿Cómo estás, Edman? Claro que sí. Bueno, primero hay que celebrar que el 100% de los ahorristas recuperaron el dinero del Banco Fácil. Yo no puedo hacerme cargo por cosas que no hice, pero yo te digo cómo voy a hacer. Yo voy a hacer que los jubilados tengan inclusión laboral. Voy a hacer que las empresas privadas tengan beneficios fiscales cuando les den trabajos a los adultos mayores. Yo no les voy a prometer cosas que no se pueden cumplir. Yo respeto la dignidad y la inteligencia de los adultos mayores. Gracias, candidato Velasco. Candidato Edman Lara tiene 1 minuto para la réplica. Bien. ¿Estarías dispuesto a iniciar los procesos que sean necesarios para recuperar el dinero que el Banco Fácil se robó del fondo de pensiones, aún sabiendo que tu padre está involucrado en este caso? Claro que sí, Edman. Creo que una de las reglas era no meter familiares, la acabas de romper. Imagínate como candidato ya estás rompiendo reglas. Imagínate lo que vas a hacer si sos vicepresidente. Dios nos libre de eso. Nosotros vamos a viabilizar para que la banca sea eficiente. Muchas gracias, querido Juan Pablo. Tiene algunos segundos más. Tiene unos segundos, pero lamentablemente no he sido yo la mala de la película, Juan Pablo. Por favor. Pero me interrumpió cuando estaba nervioso. No importa. Mil disculpas. Vamos a hacer que la banca vuelva a prestar. Vamos a hacer que la banca tenga liquidez. La banca está ilíquida y eso no puede permitir. Necesitamos una banca eficiente. Necesitamos un servicio financiero que esté al servicio del pueblo. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por la dúplica. Ahora sí es el momento de escuchar la propuesta que tiene. Bien, gracias, pueblo de Bolivia. Para hablar de políticas económicas, es importante también decirle al país
que el país está golpeado en una profunda crisis porque ha habido gente que le ha robado a la patria. El señor Juan Pablo Velasco le ha mentido al país cuando dijo que no recibió un solo centavo del Banco Fácil. Juan Pablo Velasco, tengo los cheques que demuestran que cobraste plata del Banco Fácil. Aquí está la documentación, se la voy a pasar luego en conferencia de prensa a todos ustedes. Dijiste que no tenías relación con tu papá y que fuiste criado por tu abuela. Tengo la documentación que demuestra que fuiste socio de tu padre. 7,000 acciones en el grupo financiero La Sierra S.A., que era dueño del Banco Fácil. Juan Pablo Velasco, tienes que decirle al país la verdad. Tienes que decirle al país qué vas a hacer con ese dinero. ¿Cuándo van a devolver el dinero que le robaron a los abuelitos? Juan Pablo Velasco. El país no va a salir de la crisis si no se acaba con la corrupción. Necesitamos también políticas serias para que la gente que le ha robado a esta patria le devuelva el dinero. Aquí está toda la documentación. Sé que no se puede exponer, pero terminando el debate vamos a dar conferencia de prensa y vamos a demostrar que Juan Pablo Velasco sí era socio de su papá con 7,000 acciones. Vamos a demostrar que Juan Pablo Velasco recibió plata del Banco Fácil. Aquí están los cheques, Juan Pablo Velasco. No creo que te animes a negarte. Muchas gracias. Bueno, les recordamos a los candidatos que por respeto a los millones de ciudadanos que están siguiendo este debate a través de la televisión, a través de las redes digitales, centrarse por favor en sus planes de gobierno según lo que se ha acordado con los delegados de los dos partidos. Continuamos entonces con, ya eran los 2 minutos que le correspondían a Juan Pablo Velasco, a Edman Lara. Ahora tiene Juan Pablo Velasco 30 segundos para preguntar. Edman, ustedes dicen que van a cortar el subsidio a la gasolina y al diésel. Contame, ¿cómo vas a hacer con las tarifas del transporte público? ¿Quién te ha dicho que vamos a cortar el subsidio al diésel y la gasolina, Juan Pablo Velasco? No le mientas al país. El abastecimiento de diésel y gasolina está garantizado para todo el país. Hay corrupción en yacimientos. Vamos a hacer auditoría a yacimientos. Se están robando la plata comprando con intermediarios. ¿Quién te ha dicho que le vamos a cortar el diésel y la gasolina? No le mientas al país, Juan Pablo Velasco. No, perdón, Edman, quizás no me entendiste. Dije el subsidio al diésel y a la gasolina. Tú dijiste que le vamos a cortar, no le vamos a cortar, Juan Pablo. El subsidio. No vamos a cortar. No es necesario, hay plata. Sino que está siendo mal administrada. Cuando la plata no se roba, la plata alcanza, Juan Pablo Velasco. El subsidio. Subsidio. Por eso. Muy bien. Gracias a don Edman Lara por su dúplica. Hemos escuchado a ambos postulantes debatir sus propuestas para sacar al país de la crisis. Es momento de hablar sobre sus planes para modernizar y transparentar el trabajo de la Asamblea Legislativa. Edman Lara tiene 2 minutos para exponer su propuesta sobre el trabajo de la Asamblea Legislativa, la modernización y también la transparencia. Bien, es importante transparentar y modernizar la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Y es bueno mencionar que en la Asamblea Legislativa Plurinacional hay personas de representación de todo el país. Hay cambas, collas, chapacos, chaqueños, ¿no? Cosa que a los collas Juan Pablo Velasco no se lleva muy bien con los collas, ¿no? Pero hay que buscar consensos, hay que sentarse también con ellos, es importante eso. Es importante transparentar y para eso hay que cambiar, si es necesario, el reglamento de las 2 cámaras de senadores y diputados. Es importante que aquel ciudadano que ha elegido un representante, ya sea para senadores o diputados, sepa qué voto le está dando, que sea transparente, que ya no sea un voto oculto, que el ciudadano tenga derecho a saber si ese senador o diputado ha votado a favor o en contra de un proyecto de ley, de un proyecto para el país. Basta ya que negocien por debajo de la mesa con maletines negros los intereses de la patria. Es importante que todas las sesiones se transmitan en vivo y en directo. Es importante que se suban a una página las respuestas a las peticiones de informe que hace un diputado o un senador por denuncias de corrupción a una institución del Estado. Basta ya de secretos, basta de ocultarle a la gente. Basta de tomar decisiones personales. Ellos han ido a representar al país y se deben a su gente.
Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a transparentar la Asamblea Legislativa Plurinacional. Muchas gracias. Juan Pablo Velasco tiene 30 segundos para preguntar. Sí, Edman, 100% de acuerdo con tus propuestas. Tenemos muchas más cosas en común de las que crees. Bueno, en tu rol de presidente nato de la Asamblea, dijiste antes de ser binomio que Rodrigo Paz era un corrupto, que en Tarija no lo quieren y que el puente se iba a caer. Como dijiste después del 20 de agosto, si la justicia dictamina que es culpable, ¿lo vas a aprender? Bien, primero, cuando salí públicamente, dije que me había equivocado y tuve la capacidad y la humildad de pedir disculpas y se lo vuelvo a pedir disculpas a Rodrigo. Lo juzgué mal, cosa que tú no tienes, Juan Pablo Velasco. Tú atentaste de forma racista contra la gente de Occidente y hasta ahorita no tienes la humildad y la capacidad de pedir perdón. En cambio, yo sí, y le vuelvo a pedir disculpas a Rodrigo Paz. Lo juzgué mal porque me dejé llevar. No lo juzgué bien. Y te pido disculpas, Rodrigo, que estás acá nuevamente. Hay que tener humildad y humanidad para aceptar las cosas, cosa que tú no tienes, Juan Pablo Velasco. Juan Pablo Velasco, un minuto para la réplica. Claro que sí. Celebro tu acto de grandeza de pedir disculpas. Es más, cada vez son más grandes porque pedís disculpas cada 3 o 4 días. Yo no tengo problemas con pedir disculpas. Yo pido disculpas por las cosas que hago, no pido disculpas por las cosas que no hago. Y lo de los tweets se van a aclarar. Ya sabemos quién, ya sabemos cuándo, ya sabemos dónde, ya sabemos cómo. Se va a salir. Pero bueno, lo importante es no llegar con vergüenza al futuro. Acá estamos para hablar del futuro. Edman, decime, ¿cuánto dinero crees que puedes implementar para ejecutar todos los proyectos de digitalización de la Asamblea que muy bien mencionaste? Estimado Juan Velasco, acá no me voy a venir a ser el experto en economía. El rol de vicepresidente es muy diferente. No voy a ser ministro de Economía. Tenemos un equipo económico de expertos que se van a encargar de esa área. No me voy a hacer al experto como tú, hecho al experto en informática, que hasta ahorita en 9 días no eres capaz de decirle a la gente cómo de manera técnica y científica supuestamente vulneraron tu cuenta. No me voy a hacer el experto, no voy a venir a mentirle a la gente. El rol del vicepresidente es muy diferente, para eso tenemos un equipo de expertos. Gracias, Juan Pablo Velasco. Muchísimas gracias a los dos candidatos por haber compartido con nosotros las propuestas que tienen para superar la crisis y también para modernizar y transparentar la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nosotros tenemos que ir a un nuevo corte, vienen enseguida un nuevo bloque, regresan nuevamente Gabriela Oviedo y Cecilia Bellido. Muchísimas gracias. ¿Me permite la producción? Sí. Vamos a darle la oportunidad a Juan Pablo Velasco, por supuesto, le toca el turno para exponer su propuesta relacionada con la modernización y transparencia de la Asamblea Legislativa. 2 minutos para exponer su propuesta. Muchas gracias, Tufi. Bueno, ha llegado el momento de transformar la Asamblea Legislativa desde raíz. Necesitamos una Asamblea conectada con el pueblo, conectada con la ciudadanía. Sabemos que tenemos una Asamblea que da vergüenza. Necesitamos que los que vayan a la Asamblea, los que fueron elegidos, vayan, trabajen, no se vayan a hacer campaña. La nueva Bolivia necesita una asamblea del siglo XXI, digital, transparente y participativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta manera. Primero, pago por productividad real. Si no asisten, no cobran. Vemos muchos candidatos que dicen que han recorrido todo Bolivia durante 5 años y no trabajaron. Estuvieron recibiendo sueldos y no lo hicieron. Pago por productividad. Eliminación del voto secreto, voto nominal. Edman, estoy 100% de acuerdo con vos. Esto se puede hacer. Basta de elegir el destino de los bolivianos a escondidas. Necesitamos que todos los bolivianos sepan por quién votar, quién votó por qué lo votó, y vamos a saber qué bolivianos están a favor de los intereses del pueblo boliviano y cuáles están en contra. Punto número 3. Asamblea digital. Implementaremos un sistema de voto digital con biométrico, con asistencia, como es en todos los trabajos de Bolivia. Necesitamos que las reuniones de los asambleístas sean en la asamblea y sea transparente. Este punto me gusta mucho. Ranking legislativo público. Cada mes se publicará un informe de desempeño de cada asambleísta, donde habrá un ranking con indicadores de asistencia, de propuestas, de leyes impulsadas, abrogadas, derogadas. Basta de quien no va a la asamblea siga cobrando. Participación ciudadana, se abrirán consultas ciudadanas. Necesitamos una asamblea participativa, necesitamos que se abran espacios de colaboración. Es lo que Bolivia requiere. Esto es una revolución del comportamiento, no es demagogia, no es cerrar el Estado, es abrir el Estado al público. Necesitamos pasar de una democracia representativa a una democracia participativa.
Edman Lara, 30 segundos para preguntar. Juan Velasco, el señor Quiroga te ha vendido como el experto en tecnología, ha dicho que has creado Yango, Pedidos Ya, muchas empresas. Sin embargo, hasta ahorita no has tenido la capacidad como experto tecnológico que te han vendido para explicarle al país qué ha pasado con tus tuits racistas. Hablas de modernizar la Asamblea. ¿Cómo pretendes que el pueblo te crea cuando hasta el momento no tienes la capacidad de explicarle, como experto tecnológico, qué ha pasado con tus tuits racistas? Edman, deja de ser paspaco, estás pasando vergüenza. Hablemos del futuro, hablemos de cómo vamos a solucionar los problemas estructurales de Bolivia, hablemos de cómo vamos a hacer que los jóvenes dejen de irse a otros países, hablemos de cómo vamos a hacer que el sistema agrario exporte el triple y seamos Paraguay 2.0 en tema agrario. Hablemos de cómo vamos a generar 750.000 empleos. Hablemos de propuestas. Yo no soy tu enemigo, Edman. No me ataques todo el tiempo. Ya me atacaste, ahora propongamos. No pasa nada, sigamos y hablemosle a Bolivia cómo vamos a cambiar el país. Gracias, candidato Velasco. Recordarles que se ha acordado evitar los insultos en este debate y sobre todo que sea un debate de propuestas. Edman Lara tiene 1 minuto de réplica. ¿Cómo? 1 minuto de réplica. Bueno, decirle a Juan Pablo Velasco que no soy su enemigo, ¿no? Y no le estoy atacando, le estoy diciendo la verdad. A usted lo han vendido como un experto tecnológico. El señor Quiroga, que está acá presente, lo ha presentado como el experto en Yango, en Pedidos Ya, y usted en una entrevista con Cecilia Bellido ha dicho que no ha creado Yango y no tiene nada que ver. ¿Cómo te puede creer el país ahora de modernizar la Asamblea si hasta ahorita no tienes la capacidad de demostrarle que eres ese experto tecnológico como te han vendido el señor Quiroga? No te estoy atacando, estoy diciendo la verdad. Han pasado 9 días y hasta ahorita no explicas qué ha pasado con tus tuits racistas. Has dicho que van a informar y hasta ahorita no informan nada. No lo estoy atacando, no te estoy molestando, te estoy diciendo la verdad, Juan Pablo, con todo respeto. 30 segundos para la dúplica. Gracias, Edman. Perdón, pero yo lo siento como un ataque y la gente lo ve como un ataque, las personas acá lo ven como un ataque, pero no importa. No te estoy atacando. Te explico. Tú no me has vendido a mí como nada. Yo los últimos 15 años de mi vida los he dedicado a generar productos de tecnología que se han sido usados por millones de bolivianos, que han traído millones de dólares de inversión, que han generado muchos empleos. Justamente lo que Bolivia necesita. Imagínate si pude hacer eso desde el sector privado, imagínate el impacto positivo que puedo generar desde el sector público. Ahora sí, muchísimas gracias Juan Pablo por la dúplica y pido nuevamente disculpas porque parecía que le estábamos cortando un pedacito a Juan Pablo. Error mío, pido disculpas. Dice que es de Hidalgo, ¿no? Admitir que uno se ha equivocado. Muchísimas gracias, Edman Lara, muchísimas gracias, Juan Pablo, por haber respondido a las preguntas. Querido Edman, deme atención. De que no habías Querido cobrado nada. candidato Edman. Los cheques del Banco Fácil que cobró Juan Pablo Velasco. Querido, Ahí prometo que afuera lo están esperando todo el mundo y usted va a tener oportunidad de la compartirlo. documentación. Querido Edman, me toca despedirlos de verdad, de agradecerlo, despedirnos nosotros, agradecerles por haber participado, compartido con nosotros los planes que tienen para superar la crisis y para lograr modernizar y transparentar la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora sí, vamos a una nueva pausa. Enseguida retornan Gabriela Oviedo y Cecilia Bellido para continuar con este debate vicepresidencial. Estamos escuchando las propuestas para el país de Edman Lara, candidato por el Partido Demócrata Cristiano, y de Juan Pablo Velasco, postulante de la Alianza Libre. Es momento de hablar de las reformas constitucionales que plantean los candidatos y de sus propuestas para proteger a los grupos más vulnerables en el país. En las diferentes propuestas programáticas presentadas en estas elecciones se han planteado planes que requieren cambios en la Constitución. Hoy los candidatos nos van a exponer sus planes y alcances de las modificaciones a la Carta Magna. Además, hay población vulnerable por razones de edad, género, identidad, que necesita especial atención del Estado. ¿Qué dicen los candidatos? Candidato Edman Lara, por favor, usted tiene 2 minutos. Vamos a arrancar y por el orden esta noche, por favor, con el candidato Juan Pablo Velasco, que le toca en este momento regresar en este nuevo bloque a usted. Tiene 2 minutos, candidato Juan Pablo Velasco, para exponer sobre el eje temático que planteamos esta noche. Adelante. Muchas gracias, Cecilia. Necesitamos reformas constitucionales muy fuertes, muy grandes.
Y tenemos que basar las reformas en datos. Entendemos que hay más de 300 muertes de mujeres en el parto en Bolivia. Entendemos que hay más de 4.000 menores de 1 año que mueren antes de cumplir 1 año. Eso tiene que cambiar y para eso el Estado tiene que funcionar, la Constitución tiene que funcionar. ¿Qué vamos a cambiar? Reforma del rol económico. Tenemos que cambiar el concepto del rol económico en el Estado. Necesitamos unas leyes que habiliten la inversión extranjera. Necesitamos unas leyes que fomenten la inversión privada. La única forma de crecer con el país es con inversión extranjera. Sin inversión no hay trabajo. Sin trabajo no hay futuro. Tenemos que despolitizar la justicia. La justicia no puede seguir siendo títere del poder político. Necesitamos que los jueces sean elegidos por mérito, por meritocracia, por carrera judicial. Tienen que ser inamovibles y tienen que ser medidos. Y tienen que ser medidos por la ética y la moral con la que ejercen. Nunca más operadores de toga. Punto número 3, revolución digital de la justicia. Entendemos que más del 80% de los juicios son de mínima cuantía. Con inteligencia artificial esto se puede solucionar. Se puede con algoritmos hacer que la justicia sea más eficiente al pueblo. Y eso es trazable y es incorrompible. Necesitamos la digitalización en la justicia. Hoy por hoy un juez tiene 1.500 causas. Con esto podemos bajar un juez 500 causas y una justicia más eficiente. Punto número 4, digitalización como herramienta, no como eslogan. Necesitamos usar la digitalización al servicio del pueblo. No podemos seguir trancados en lo que estamos. Sabemos que el presupuesto general del Estado en la justicia es solamente el 0,3%. Con tecnología, con digitalización, podemos hacer todo más eficiente. Priorizar y modernizar la salud, la educación y la seguridad. Esto se hace por Constitución. Juntos lo podemos lograr. Muchísimas gracias, candidato. Candidato Lara, por favor, tiene 30 segundos para preguntar. Juan Pablo Velasco, ¿qué reformas constitucionales ustedes plantean para garantizar el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia, sobre todo con la Ley 348? Bueno, la Ley 348 es muy importante para nosotros. A nuestras mujeres las están matando, las están violando. Las leyes tienen que estar al servicio de todos los ciudadanos. Sabemos que las mujeres atraviesan maltratos físicos, maltrato psicológico, maltrato laboral, pero también sabemos que hay muchas veces estas leyes son usadas en contra de los hombres. Nosotros tenemos que respetar la dignidad de todas las personas. ¿Tenemos que reformar algunas cosas? Sí, pero siempre y cuando cuidando a nuestras mujeres. Candidato Lara, tiene 1 minuto para la réplica, por favor. Bien. ¿Qué reformas constitucionales van a realizar para proteger los derechos de nuestros adultos mayores? Adelante, 30 segundos. Claro que sí, muy buena pregunta. Los adultos mayores sabemos que es una parte muy importante de la sociedad. Yo fui criado por mis abuelos y para mí son muy importantes. Lo que tenemos que hacer es que tengan inclusión laboral. Lo que tenemos que hacer es que a cambio de seguridad jurídica, las grandes compañías nacionales e internacionales que vengan a invertir tengan beneficios fiscales si incluyen adultos mayores a sus fuentes laborales. Tenemos que incluirlos, tenemos que respetarlos, tenemos que respetar sus bonos por sobre todas las cosas. Gracias, candidato Velasco. Estamos escuchando las propuestas para reformar la Constitución y la protección también a los grupos vulnerables. Edman Lara tiene 2 minutos para exponer su plan. Gracias. Bolivia, es importante realizar reformas a la Constitución Política del Estado para aplicar políticas que garanticen el respeto a la norma. Sobre todo, las normas que han sido creadas para proteger a los grupos vulnerables como la niñez, la adolescencia, las mujeres, los adultos mayores, las personas con capacidades diferentes. ¿Cuántos niños son golpeados, flagelados, explotados laboral y sexualmente y las leyes están de adorno? Las autoridades no hacen nada. ¿Cuántos que han golpeado niños siguen en las calles poniendo en peligro la vida y la seguridad de otros niños? ¿Cuántas leyes existen para proteger los derechos de los adultos mayores? Si bien es cierto, tenemos una norma, pero una norma que si bien es cierto, en teoría debería garantizar y proteger los derechos de estos grupos vulnerables,
pero en la práctica no hay nada. Necesitamos políticas claras, reformas constitucionales que apliquen sanciones a las autoridades que están encargadas de hacer cumplir la ley y no cumplen la ley. Tenemos también que aplicar políticas claras, reformas también a la ley, para garantizar que las personas con capacidades diferentes sean contratadas en las empresas, asignándole una función de acuerdo a su capacidad, como dice la norma. Ahorita es un saludo a la bandera. ¿Quién está cumpliendo? Y no cumplen porque no hay una sanción. Necesitamos también hacer reformas y establecer sanciones para aquellos que no cumplan, para aquellos que no respetan la norma. Por eso es importante hacer estas reformas constitucionales, porque en teoría está, pero en la práctica no se aplica. Muchas gracias. Gracias, candidato. Juan Pablo Velasco tiene 30 segundos para hacer una consulta. Edman, 100% de acuerdo con vos. ¿Ves que tienen propuestas? ¿Ves que hay cosas muy buenas en tu plan de gobierno? Podemos hablar seguramente sobre eso y seguro que va a ser mucho más enriquecedor. Ahora la pregunta, entre presidente y vicepresidente, has dicho que el vicepresidente aprueba leyes y que tiene más poder que el presidente. ¿Puedes explicarnos eso, por favor? Bien, siempre me han tergiversado las cosas, ¿no? Yo no he dicho que tenía más poder. Lo que pasa es que hacen cortes a los videos y lo tergiversan las cosas. He sido víctima de un cerco mediático y he sido parte también de la guerra sucia orquestada por tu persona y por el señor Quiroga y tus guerreros digitales. Cuanta cosa he dicho, la han tergiversado. Yo no he dicho que tenía más poder que Rodrigo. Han tergiversado las cosas y el pueblo boliviano sabe que todo el tiempo me han atacado y han tratado de hacerlo. Tiempo, candidato, muchísimas gracias. Juan Pablo Velasco tiene 1 minuto para su réplica. Perdón, Edman, yo vi el video, lo vimos todos, pero no importa, puede haber sido tergiversado. Yo también he sido víctima de muchos videos, seguramente los pueden ver en TikTok, todos los pueden ver. Aquí estamos para hablar del futuro, no venimos a llorar, no venimos a decir guerra sucia, venimos a proponer. Es importante hacerse cargo de las cosas que uno dice, tenemos que hacernos cargo de las cosas que decimos. Sí. Están los videos, no importa, puede ser un error, un lapsus, yo los he tenido y seguramente los voy a seguir teniendo. Lo importante es trabajar para construir una Bolivia diferente. Tiene 30 segundos, Bien. Edman Lara. Has dicho, hay que hacerse cargo de lo que uno dice. Hasta ahorita no te has hecho cargo de tus tweets racistas, que han sido cuentas verificadas, mensajes que han sido archivados. No han tenido la capacidad hasta ahorita en 9 días de darle respuesta técnica y científica a la población. Yo también he tenido lapsus y me he disculpado. Y si me equivoco, me voy a volver a disculpar porque somos humanos. Pero como tú has dicho, Juan Velasco, hay que hacerse cargo de lo que uno dice. Hay que ser humilde y hay que tener la capacidad de reconocer cuando uno comete errores. Muchísimas gracias, candidato Edman Lara. Estamos nosotros a punto de comenzar el último eje temático de este debate entre candidatos a la vicepresidencia y usted lo está siguiendo en vivo en todo el país y también los bolivianos que nos miran fuera de nuestras fronteras. Uno de los parámetros para medir la gestión del vicepresidente es la gobernabilidad. Para el órgano ejecutivo logre también aplicar sus políticas, obviamente. Como cabeza del órgano legislativo, el próximo vicepresidente tendrá el desafío de construir y conseguir mayoría en un parlamento, con varios partidos y alianzas representados y con planes económicos que necesitan la aprobación de leyes de manera rápida. Pero además el vicepresidente por constitución debe ser un nexo con los gobiernos departamentales y municipales en un contexto no solo de crisis económica, sino también de discusión del nuevo pacto fiscal. ¿Qué proponen los candidatos al respecto? Escuchemos primero a Edman Lara, tiene 2 minutos. Bien, para que Bolivia entienda, cuando se habla de gobernabilidad, cuando se habla de consensos, estamos hablando de esa capacidad que uno tiene que tener de sentarse a dialogar, a debatir y hacerles entender a todos los que van a formar parte de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores que lo más importante es la patria y siempre va a ser la patria. Que los colores políticos y la campaña política se acaba el 19 de octubre. Y aquel gobierno que sea elegido tiene que tener la capacidad, Juan Pablo Velasco, de sentarse con cambas, collas, chapacos y chaqueños, sin discriminación, sin decir que son minorías, como tú dijiste, ¿no? Que no tienes tiempo para discriminar minorías. Con esas minorías también tienes que tener capacidad de sentarte, Juan Pablo Velasco. Cuando los proyectos de ley, aún así sean de la oposición, si son buenos, hay que apoyarlos. No es oponerse por oponerse.
El interés mayor es Bolivia. Cuando hay proyectos que se tienen que aprobar, hay que aprobarlos. Y hay que sentarse, y hay que discutir, y hay que debatir. Basta ya de divisiones. Basta de ir a la asamblea a pelear, a tirarse soda, a tirarse... ¿Has visto los hechos vergonzosos que tenemos que ver con la actual asamblea legislativa, ¿no? En diputados y senadores peleándose, yendo a dormir, a calentar el asiento. Entonces, esas cosas también hay que cambiar. Hay que tener la capacidad de hacerles entender que el interés mayor es la patria, y siempre va a ser la patria. Eso es tener gobernabilidad, capacidad de diálogo, capacidad de consenso, capacidad de sentarse con cambas, collas y chapacos para buscar lo mejor para Bolivia. Esa capacidad, Juan Pablo Velasco, hay que hacerla sin discriminación, sin racismo. Capitán Lara son un equipo y siempre van a ser un equipo. Somos hermanos en esto, en las buenas y en las malas, y siempre estamos unidos. Si alguna vez yo dije que si Rodrigo Paz se equivoca, yo lo denunciaba, es porque cuando los dos asumimos este compromiso, los dos dijimos que nadie va a permitir que cometan actos de corrupción. Si yo me equivoco, Rodrigo Paz está ahí para ponerme un freno y para denunciarme si yo le hago daño a la patria. Y yo también. Yo no tengo por qué Tiempo, mentir. candidato, muchísimas gracias. Juan Pablo tiene 1 minuto para su réplica. No, pero me refiero a que en varios videos, en varios lives, has dicho que los votos vienen hacia vos. Y mucha gente lo dice, mucha gente lo cree. ¿Cuánto porcentaje del 32%, que de hecho te felicito mucho por haber conseguido esa votación, lastimosamente el 18 de agosto empezaste a perderla porque empezaste a tirar odio en vez de tirar propuestas, eso es lo importante. ¿Cuánto de ese 32% crees que se atribuye a tu persona, Edman? No voy a hablar de porcentajes, pero tanto Rodrigo como mi persona han trabajado y ambos han hecho su trabajo. Rodrigo nunca va a mentir por el capitán Lara, yo tampoco. Qué incómodo se sentirá el señor Quiroga saliendo a mentir todos los días, negando tus tuits racistas. Está mintiendo por vos todo el tiempo, cuando no tienes la valentía de salir a reconocer y lo estás haciendo cómplice a este señor de tus tuits racistas, porque está callando la verdad y está teniendo que taparte. Rodrigo y yo nunca nos vamos a tapar, jamás. Los dos estamos comprometidos y los dos trabajamos para sacar Bolivia adelante. Muy bien. Muy bien, candidato Lara, muchísimas gracias. Estamos escuchando las propuestas de los candidatos sobre un tema importantísimo, gobernabilidad. Es momento de escuchar al candidato Juan Pablo Velasco. Le vamos a dar los 2 minutos iniciales para que pueda expresarse el país. Adelante. Muchas gracias, Cecilia. Gobierno con principios. Vamos a gobernar con los principios más importantes. Respeto irrestricto a la vida, la libertad y la propiedad privada por sobre todas las cosas. Porque sin principios no hay paz. Sin paz no hay inversión. Sin inversión no hay trabajo. Y sin trabajo no hay futuro. Necesitamos orden y respeto a los derechos. Los bolivianos tenemos que tener constitucionalmente el libre derecho a la propuesta, pero también tenemos que tener el libre derecho a tránsito, también tenemos que tener el libre derecho a la alimentación y a movernos por el país. No más bloqueos, no más avasallamientos, no más tomas ilegales de caminos y de ríos. Vamos a hacer que la ley se cumpla en todo el territorio nacional, inclusive en el Chapare. Gobernabilidad con propósito. La gobernabilidad no se consigue solo con votos en el Congreso. La gobernabilidad, su fin es dar estabilidad, acabar con la inflación. El gobierno tiene que estar al servicio del pueblo y no de unos políticos. Consenso con todos los sectores. Mesas de diálogos recurrentes con todos los sectores. La gobernabilidad la construimos entre todos. El diálogo permanente, no solo con partidos políticos, con movimientos sociales, empresariales, con indígenas, con productores. Los gobiernos fuertes dialogan, los gobiernos débiles imponen. Mayorías al servicio del pueblo. Necesitamos dejar de repartir los cargos a dedo. Las mayorías en la Asamblea tienen que estar al servicio de la gente. La Asamblea tiene que estar al servicio de la gente, no al servicio de algunos políticos inescrupulosos que ni siquiera van a la Asamblea. La gobernabilidad institucional es democrática. Necesitamos unirnos como bolivianos. La gobernabilidad se cumple entre todos. Necesitamos volver a que haya institucionalidad. Necesitamos trabajar con el Tribunal Supremo Constitucional, con las Fuerzas Armadas, con la Policía, con la Fiscalía, que todas sean independientes y comprometidas al servicio del pueblo. La gobernabilidad es cosa de todos. Muchísimas gracias, candidato. Candidato Lara tiene 30 segundos para una pregunta. Juan Velasco, te voy a hacer una pregunta bien obvia. Yo sé que la sabes, pero es importante que el país escuche. ¿Cuántas naciones y pueblos indígenas están reconocidas por la Constitución Política del Estado? 36.
Bien. Es importante la respuesta, ¿no? Es importante, es importante. Es ¿Fulmino? importante ¿Puede seguir? porque tú le llamas minoría a los que representamos el 50%. Es importante saber eso. Muchísimas gracias, candidato. Por favor, candidato Juan Pablo Velasco, usted tiene en este momento 30 segundos para responder. 36. Pero muy importante, igual eso se puede ver acá, en ChatGPT. Hay la capacidad de ver las leyes, de ver rápidamente las cosas que seguramente muchos se aprenden de memoria. Lo que no se puede hacer con ChatGPT y con inteligencia artificial es generar empleo, es traer oportunidades, es hacer que los jóvenes dejen de irse de Bolivia a hacer el trabajo que otros no quieren hacer en otros países. Tenemos que trabajar para que los jóvenes, si piensan irse de Bolivia, que sea de vacaciones. Muchas gracias. Un minuto, por favor, para su réplica, candidato Lara. Un minuto. ¿Cómo dice? Tiene un minuto para la réplica. Puede hacer una réplica sobre su pregunta. Juan Velasco, cuando hablas de gobernabilidad, es importante entender que hay que tener la capacidad de sentarse con todas las personas, aun sean de Occidente, de Oriente, de los valles. ¿Te crees, sientes que vas a tener la capacidad, aún estando consciente que has sido discriminador con la gente del Occidente, para buscar gobernabilidad? Edman, otra vez, siguen los ataques. Paremos, no soy tu enemigo, soy tu rival político. Después podemos sentarnos a tomar un café. Ya lo dijiste varias veces. Yo no vine a destruir, yo vine a construir. Es increíble que hayas perdido tanto el tiempo diciéndome lo mismo muchas veces. Qué vergüenza para tu familia, qué vergüenza para tu binomio, qué vergüenza para Bolivia que una persona que aspira a la segunda silla más importante de Bolivia, venga a destruir. No importa, Edman, está todo bien. Yo vengo a construir y es lo que Bolivia necesita hoy por hoy. Gracias, candidato Velasco, y gracias también a Edman Lara por haber participado en este debate que tenía como objetivo que todo el país escuche sus propuestas. Han sido 5 ejes temáticos de discusión que le permiten al electorado, es decir, a usted, una visión de país. Agradecemos nuevamente el espíritu democrático de ambos candidatos. Es momento que le hablen al país. Tiene 2 minutos para su cierre. Comenzamos con Juan Pablo Velasco. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, para terminar, no quiero hablarles solamente como candidato, quiero hablarles como un boliviano más. Claramente hoy hubo alguien que solo vino a destruir, que solo vino a denostar, que solo vino a denigrar, que solamente vino a hablar de los familiares. No importa, yo vengo a construir, yo vengo a hablar de los problemas que tenemos los bolivianos, porque al final del día los problemas nos afectan a todos. Que no haya trabajo, que no haya futuro, que no haya gasolina, que todo esté más caro. Necesitamos volver a la unidad entre bolivianos. Yo sueño con una Bolivia donde nos volvamos a encontrar, donde nos volvamos a abrazar, donde nos dejemos de atacar, donde la política deje de ser la politiquería barata de insulto, donde podamos debatir ideas, donde podamos atacar las ideas y no atacar a las personas, y no atacar a los familiares de las personas. Claramente tenemos que hundirnos la mano en un solo corazón, una Bolivia unida. Que los andinos, que los bayunos, que los amazónicos y los chaqueños, que los jóvenes, los adultos, los obreros, los empresarios, entendamos de una vez que no podemos solos. Necesitamos el uno del otro, necesitamos tirar para el mismo lado. Nuestro interés no es el poder, nuestro interés es solucionar los problemas estructurales que tiene nuestro país. Mejorar la educación, mejorar la salud, mejorar la justicia, mejorar la seguridad, que haya trabajo en Bolivia, que los bolivianos pensemos y volvamos a tener orgullo por la economía de nuestro país, por la riqueza hermosa de nuestro país. Yo quiero gobernar para reconciliar, para sanar las heridas, Edman. Quiero gobernar para que cada boliviano vuelva a creer en su país. Bolivia tiene todo para salir adelante. Somos un país hermoso, somos un país diverso. Solamente nos falta una cosa, unidad entre los bolivianos. Edman, Bolivia no es un país maldito. Bolivia es un país bendito. Por eso les digo, este 19 de octubre, acompáñenos con el voto. Volvamos a tener el sueño de que Tuto Quiroga va a ser presidente y vamos a cambiar Bolivia para siempre. Muchísimas gracias, candidato Velasco. Candidato Edman Lara, usted tiene 2 minutos para su despedida y hablarle a Bolivia. Amada patria de Bolivia, acá quien les habla no es un político tradicional, es uno más de ustedes. Una persona que conoce la necesidad y la realidad de la gente y entiende cómo se debe gobernar Bolivia.
Entiende que para salir de la crisis se tiene que acabar con la corrupción y se tiene que establecer penas duras para todos aquellos que le roban esta patria. Entiende que para cambiar el futuro no se lo hace con ideas del pasado. Entiende que es tiempo de darle oportunidad a la gente que nunca ha gobernado Bolivia. Entiende que es tiempo de despachar a los corruptos del pasado, a enterrarlos con el voto para acabar con la corrupción, porque le han hecho mucho daño a esta patria. Entiende tu situación, entiende tu realidad. He recorrido muchos municipios del país, comunidades, pueblos, y sé que muchos de ustedes no tienen incluso agua potable, no tienen camino. Sé que no les dejan producir, sé que la policía los extorsiona, sé que la fiscalía les cobra hasta para una orden de citación, sé que los jueces y fiscales corruptos y los policías le han puesto precio a tu vida, a tu libertad e incluso a tu desgracia. Es tiempo de acabar con todo eso y es tiempo de unidad. Una golondrina no hace verano, esto es con unidad. No vamos a cambiar el futuro con los mismos de siempre. Como decía Nayib Bukele, necesitamos involucrar gente con cero experiencia en política. Los del pasado, los que gobernaron, los que fueron ministros, vicepresidentes y presidentes le han hecho daño a la patria. No vamos a cambiar nada. Si realmente queremos salir de esta crisis, si realmente queremos oportunidades para los que nunca tuvieron oportunidad, es tiempo de enterrar la corrupción. Dios es grande, tengan fe, crean en ustedes. Crean en Dios, que Bolivia va a salir adelante y el 19 de octubre vamos a enterrar la corrupción y vamos a despachar a los que le han hecho daño a la patria y en Bolivia va a ser un país próspero donde todos quieran vivir. ¡Fuerza! ¡Que viva nuestra fe y que viva Bolivia! Agradecemos a los dos candidatos por haber debatido esta noche, pero además les recordamos que el próximo domingo, desde la ciudad de La Paz, los candidatos a la presidencia también debatirán. Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, y Jorge Tuto Quiroga, de la Alianza Libre, van a presentar su visión de país y van a hablar sobre los temas que más le preocupan a la gente. Soy Cecilia Bellido. Soy Gabriela Oviedo y para nosotras ha sido un honor haber moderado este debate. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, Bolivia. Gracias.